Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 35. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Betania. Los rostros de los congregados palidecieron. Simón abandonó el patio y entre las mujeres se acercó con cautela a la puerta. Su mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por el esfuerzo de reprimir el guerrero que aún vivía en sus entrañas. Tras él, los hijos del trueno Juan y Santiago prepararon sus armas. ¿Quién demanda entrada a esta hora?, preguntó con firmeza el apóstol al otro lado de la puerta, temiendo lo peor. Somos enviados por el Consejo del Templo para disolver cualquier asamblea de blasfemos y traidores a la fe de nuestros padres, dijo otro hombre desde fuera con prepotencia. Al parecer, los celotes, enviados o no por el Sanedrín, estaban barriendo Jerusalén y los alrededores. Simón abrió la puerta con suspicacia. Ante él se encontraban varios celotes, cada uno con el ceño marcado por la convicción de su causa. Su líder, la mano derecha de Gedeón, fue el primero en sorprenderse. «Vaya, si es el traidor Simón Cananeo», se sorprendió Giora Baraban acercando con la zurda su antorcha al rostro del apóstol. «¡Los hemos encontrado!», gritó otro de ellos, pasos atrás. «Te desviaste de la verdad siguiendo a ese impostor que osó llamarse Hijo del Hombre». Baraban dio un paso adelante con su diestra acariciando la empuñadura de la espada. Debes renunciar a estas falsedades y volver al redil de los verdaderos hijos de Israel o enfrentarte a las consecuencias. Las mujeres, tras el celote reconvertido, observaban la escena con pavor. Tras ellas se acercaron los apóstoles. Pedro, Juan y Santiago se colocaron tras Simón. Jacob, asustado, se aferraba a su madre, pero vio cómo su tío se mantuvo firme. Era consciente de los peligros a los que se enfrentaba por seguir el camino que Jesús había marcado, pero su fe era inquebrantable. «Lo que nosotros seguimos no es falsedad, Giora», respondió Simón con una calma que sorprendió incluso a sus compañeros. «Seguimos el camino del perdón y la misericordia, enseñanzas que nuestro maestro nos dejó». «¡Blasfemia!», escupió otro de los celotes, un joven cuyo fervor parecía consumirle más que alimentarle. «¡Traidor!», se adelantó, pero el líder Giora le detuvo con un gesto. Los celotes se miraron unos a otros, con la ira y la confusión enfrascadas en sus ojos. No esperaban encontrar tal firmeza, menos aún venida de uno que había sido uno de los suyos. No era el momento de utilizar la violencia. De momento. Santiago frenó a Pedro de manera reservada cuando le vio desenvainar la espada. «¡Ese maestro está muerto!», rugió Barabán. «¿Qué significa este desafío a la ley de nuestros padres?». «No desafiamos a la ley», respondió Simón todavía firme, «sino que seguimos al profeta de Nazaret y jamás volveremos a la violencia ni al odio, aunque eso nos cueste la vida». «¿Dónde está mi hermano?». Simón lanzó la pregunta con toda la intención del mundo. «Tu hermanito está cerca, Simón. Te busca en Betfagé. No tardará en llegar». Betfagé era la única aldea que separaba a Betania del Monte de los Olivos. Gedeón estaba demasiado cerca. Simón comprendió que aquello iba más allá de las leyes del templo y miró a Barabán fijamente. «Esto no tiene nada que ver con el Sanedrín, ¿verdad?». «Esto tiene que ver con la justicia», replicó Barabán. «Vuestras palabras insultan la ley que Yahvé nos entregó por mano de Moisés. Todo aquello que enseñáis corrompe la tierra prometida a nuestros antepasados. Debéis renunciar ya a ese engaño». Marta, que hasta entonces había permanecido en la sombra, intervino. Aunque sus dudas respecto al movimiento cristiano todavía eran patentes, la violencia contra invitados en su casa la llenaba de horror. «Estos hombres son mis invitados, y bajo mi techo se les debe respeto», dijo con una autoridad que sorprendió incluso a los intrusos. El líder de los celotes la miró con desprecio, pero algo llamó su atención. Al fondo, tras los apóstoles,
estaba la esposa y el hijo de Gedeón. Ya tenía su premio. Señaló rápidamente la salida a sus hombres. «No hemos terminado aquí, Simón», advirtió antes de marchar. «La ley prevalecerá». Yorabarabán giró sobre sus talones y con un gesto indicó a los celotes que lo siguieran. La puerta se cerró con un eco sordo, dejando a los primeros cristianos con el alma aturdida en el silencio que se extendió por la habitación como una niebla espesa. Los apóstoles, la Madre del Señor, Miriam, María de Magdala y las hermanas de Lázaro se miraron sabiendo que, aunque esa noche habían evitado el conflicto, la lucha apenas comenzaba. Betfagé estaba demasiado cerca y la injerencia de Barabán no tenía nada que ver con el Sanedrín. Los estaban buscando para saldar cuentas. Tras la partida de Jesús, habían tentado demasiado a la suerte. Cafarnaúm estaba lejos, pero Betania se encontraba a tiro de piedra de Jerusalén. Antes de abandonar completamente el lugar, Barabán le dio órdenes a un joven astuto llamado Saulo, uno de los informantes tanto del Sanedrín como de los celotes, de espiar los alrededores de la casa de Marta y María de Betania. Barabán tenía su propio plan y esperaba lograr dos objetivos de una sola vez: destruir el naciente cristianismo, tan perjudicial para su causa, y debilitar al pusilánime Gedeón, un líder sin agallas. A la orden, sigiloso como un gato en la oscuridad, Saulo esperó. Su paciencia tuvo recompensa. Al cabo de un rato, Miriam salió de la casa hasta una pequeña y oculta arboleda, un lugar donde los murmullos del viento solían ahogar cualquier conversación. Allí, a la luz de la luna que se filtraba por las ramas, Saulo observó una escena que le dejó sin aliento. Miriam estaba acompañada por Simón, el apóstol que se había enfrentado a Barabán, conocido también por su fervorosa defensa de la causa judía antes de seguir a aquel predicador nazareno. Los dos se encontraban en una actitud que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Simón, con su semblante sereno, sostenía las manos de Miriam, acariciándolas con devoción. Ambos susurraban promesas y palabras que trazaban un lienzo de amor prohibido. Se respiraba tensión entre ellos, mas ninguno dio el paso definitivo. Era un deseo contenido, y cuya finalidad era proteger el futuro de un niño al que ambos adoraban. Aquellas caricias olían a despedida. Pero en aquel lugar, lejos de un adiós, se urdía una traición, una felonía. Al menos así debía interpretarlo Saulo. Esa era la orden. Adulterio. No necesitaba más. Saulo, con el corazón acelerado, aguardó en silencio cerca de la entrada principal esperando el regreso de los celotes. Dentro de la casa, los apóstoles estaban reunidos en una intensa conversación, discutiendo sobre los próximos pasos de su misión tras ser descubiertos por los celotes. Debían abandonar Betania tan pronto como fuera posible. Esta misma noche, sugirió Pedro, no sin razón. En una habitación alejada, al otro lado del patio, Marta y María, la Madre del Señor, cuidaban de Jacob. La hermana de Marta y la de Magdala intentaban organizar algunos bultos, ya que el momento de partir se antojaba presentarse antes de lo previsto. Mientras tanto, en la penumbra de la noche, Gedeón y sus celotes se acercaron con la seguridad silenciosa de un vendaval fuera de la casa. Sus ojos brillaban con furia mientras lideraba a sus hombres hacia la casa de Marta. Gedeón estaba decidido a recuperar a su hijo, convencido de que las enseñanzas de Jesús lo alejaban de la verdadera lucha por la libertad de su pueblo. Nuestro objetivo es claro: rescatamos a Jacob y nos retiramos rápidamente, ordenó Gedeón ante el temor de represalias romanas. Evitad un enfrentamiento directo, pero no dudéis en usar la fuerza si es necesario. No podemos fallar. Los celotes asintieron, firmes en su resolución. Gedeón era más que un líder. Era una fuerza de la naturaleza impulsada por una mezcla de amor paterno y fervor ideológico. Con precisión militar, los celotes se acercaron a la casa.
rodeándola y asegurando cada punto de entrada sin percatarse de que en la entrada principal, agazapado, esperaba Saulo con información demoledora. Silenciosamente, forzaron la puerta trasera, adentrándose en aquel refugio de paz y luz. La tranquilidad de la noche se rompió cuando un fragor sordo resonó en el interior de la casa. Santiago fue el primero en notar algo extraño, y su instinto guerrero lo llevó a desenvainar su espada, corriendo hacia el origen del ruido. «¡Estamos siendo atacados!», gritó el hijo de Zebedeo. «¡Defended la casa y proteged a todos!». El grito de Santiago alertó a todos los presentes. Los apóstoles se armaron rápidamente, dispuestos a defender su refugio sagrado. Sin embargo, los celotes, escudriñando las habitaciones circundantes alrededor del patio principal, habían localizado la habitación donde dormía Jacob. Con un gesto rápido, Gedeón indicó a sus hombres que aseguraran el área. «¡Miriam! ¡Jacob!», gritaba el líder celote tratando de localizar a su familia. Marta y María, que estaban a punto de acostar a Jacob, escucharon los gritos de Gedeón y supieron de inmediato lo que estaba sucediendo. Sus corazones latían frenéticamente mientras levantaban al pequeño Jacob de la cama y lo escondían detrás de ellas. «Jacob, quédate atrás», dijo Marta con voz temblorosa. «Estarás a salvo». La puerta se abrió de golpe y Gedeón entró. Sus ojos buscaron a su hijo. Empujó a Marta a un lado, y al ver a María y a Jacob, su expresión se suavizó apenas un momento. «Mujer, a pesar de ser la madre del falso predicador, no te lastimaré», dijo Gedeón. «Vengo por mi hijo. Jacob, ven conmigo. Es hora de que regreses a donde perteneces». «Pero padre, no quiero irme», contestó el crío entre sollozos. Antes de que María pudiera decir algo, los celotes avanzaron, separando a Jacob de sus cuidadoras con una fuerza insuperable. Gedeón levantó al niño sujetándolo firmemente a su lado. «Perdóname, hijo. Este no es un lugar para ti. Nuestro pueblo te necesita, y no puedo permitir que sigas siendo influenciado por estos ideales». Santiago y los otros apóstoles llegaron armados a la estancia, sus armas listas y sus corazones henchidos de valor. «Gedeón, suelta al niño», gritó el hijo del trueno. «No tienes derecho a arrancarlo de los brazos de su familia aquí». Gedeón, sin soltar a Jacob, miró a Santiago desafiante. «Hacemos lo que debemos para proteger a quienes amamos. No permitiré que mi hijo sea alejado del camino de la lucha por nuestra libertad, por vagas esperanzas. ¿Dónde está mi mujer y mi hermano?», gritó desesperado Gedeón. Antes de que Santiago pudiera responder, Barabán indicó a los celotes que se movieran con precisión, creando una barrera protectora alrededor de Gedeón y Jacob. A empujones, todos salieron al patio exterior. Los apóstoles, aunque valientes, sabían que una confrontación física pondría al niño en peligro. La madre del Señor, María de Magdala, y las hermanas, ya reunidas, se mantuvieron unos pasos atrás. Fue el joven Juan el que, viendo que se encontraban en un callejón sin salida, y tratando de evitar un derramamiento de sangre como cuando capturaron a Jesús en Getsemaní, tomó la mejor y única decisión posible: dejar marchar al muchacho. «Llévate a Jacob si insistes, Gedeón», dijo Juan con voz firme. «Pero recuerda que la lucha por la libertad es más que violencia y rebelión. Un día, él decidirá por sí mismo qué camino seguir». Sin más, Gedeón lideró a los suyos y a su hijo fuera de la casa por la entrada principal. La promesa de una retirada rápida y su convicción hicieron que la misión fuera un éxito. Al verlos salir, el paciente Saulo, que había escuchado la refriega desde su zona de seguridad, se dirigió sin perder tiempo directamente a Gedeón. Su rostro no auguraba buenas noticias. Gedeón, que había planificado una extracción rauda y limpia, ni se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. «Siento no haber llegado antes. No sabía del plan de ataque». «Ahórrate las disculpas. ¿Qué es lo que quieres ahora?», preguntó un colérico Gedeón. «Hay algo que debes saber», dijo Saulo sin ocultar la gravedad del asunto. «No puede esperar. Se trata de tu mujer y de tu hermano». Gedeón cerró los puños, apretó la mandíbula y frunció el ceño. La confirmación de sus sospechas estaba a punto de presentarse ante él. Barabán sonrió.
Su ego creía estar a punto de convertirse en el único adalid de la libertad de Israel.